Muy buenas a todos y bienvenidos a Mundo Azul. Bueno, pues hoy os traigo un tema impresionantísimo, como el título refleja, la evolución vigilada. Es una teoría que, bueno, muchos pondrán así de conspiración, etcétera, etcétera, pero que muchos científicos la apoyan, y muchos científicos en sus teorías, en sus hipótesis, ya que nos faltan pruebas, se inclinan hacia la postura que hoy os voy a mostrar. Pero poco a poco vamos a ir primero haciendo un pequeño repaso para que entréis en materia, y es la evolución, dijéramos, del ser humano, pero a nivel particular, ¿no? Todos sabéis lo que es la teoría de la evolución de Darwin, en el que las especies, a través de pequeños cambios, pequeñas mutaciones, nunca sin hacer atajos, siempre van modificando y van, dijéramos, perfeccionándose. Pero veréis en estos vídeos como no solo la teoría de la evolución no encaja en sí, sino la propia teoría de la evolución de forma general no tiene mucho sentido. Vamos a ir poco a poco y nos vamos a centrar en el hombre, pero después vamos a intentar expandir un poco, por así decirlo, lo que es esta teoría y lo que es el concepto de más particular, más concreto, de cómo el hombre ha evolucionado, el misterio que conlleva, que acarrea la evolución del hombre. La evolución humana es el estudio del progreso biológico de esta raza hasta la actualidad. Es un proceso difícil, ya que requiere de la intervención interdisciplinario en el que se complementen conocimientos de ciencias como la genética, la antropología física, la paleontología, la estratigrafía, la geocronología, la arqueología y la lingüística. Pero aún así, el desarrollo del ser humano como especie, desde sus orígenes más remotos, al menos hasta donde hemos podido llegar, es una absoluta incógnita que genera en aquellos que la estudian un sinfín de quebraderos de cabeza. Hasta la fecha se conocen 27 especies diferentes, entre las que se encuentran subproductos de la misma. La lista es larga y tediosa. Los primeros homínidos estaban el Sahelanthropus thadesensis, que fue una especie de homínido extinto cuyos fósiles fueron hallados en el desierto de Juraf por un equipo francés. Se estima que la antigüedad de los restos es de 6 a 7 millones de años, correspondiente a la etapa Messiniensis, Misoceno final. También el homínido Ornithorhynchus, que fue una especie de homínido encontrado en las proximidades de la localidad de Tugen, en el área montañosa central de la actual Kenia, por la paleoantropóloga francesa Brigitte Senaud. Las dataciones lo sitúan entre 6,2 y 5,6 millones de años, correspondiente a la etapa Messiniensis, Misoceno final. También está el Ardipithecus cadava, que fue un homínido descubierto en 2001 por el paleontólogo etíope Johannes Haile Selassie, en la depresión de los Afar, en el noreste de la actual Etiopía. Se estima que esta especie vivió entre 5,77 y 5,2 millones de años atrás. También está el Ardipithecus ramidius, que fue una especie extinta de homínido encontrado en Etiopía. Los restos fósiles tienen una antigüedad de 4,4 millones de años de antigüedad. Después saltamos directamente hasta los Australopithecus, como el Australopithecus anamensis, que fue una especie de homínido de 4,2 a 3,9 millones de años de antigüedad, encontrada en Kenia. El Australopithecus baeregazali, que fue una especie extinta de homínido cuyos fósiles fueron hallados en Chad, en el desierto de Jouraf, datados aproximadamente entre 3,5 millones de años de antigüedad. También está el Australopithecus afarensis, que fue un homínido de la subtribu Hominina, que vivió entre los 3,9 y 3 millones de años de antigüedad.
El Australopithecus africanus, que fue un homínido de Sudáfrica, datado entre 3,3 y 2,5 millones de años de antigüedad. También el Australopithecus ngari, una especie extinta de homínido que habitó en la zona de la actual Etiopía hace unos 2,5 millones de años, en el Gelasiense, en el Pleistoceno inferior. El Australopithecus sediba, que fue un homínido cuyos únicos restos descubiertos tienen una datación entre 1,78 y 1,95 millones de años de antigüedad, viviendo en el Calabriense, Pleistoceno medio. De ahí saltamos hasta los Parathropus, una especie de homínidos como el Aethiopicus, que es un homínido que vivió en África Oriental hace entre 2,6 y 2,2 millones de años, en el Gelasiense, en el Pleistoceno inferior. Dentro de esta especie también de Parathropus está el Parathropus boisei, que es una especie de homínido extinta de África Oriental que aparece en el registro fósil en sedimentos del Pleistoceno inferior de hace entre 2,3 y 1,3 millones de años, en el Gelasiense y en el Calabriense. También está el Parathropus robustus, que es un homínido que vivió en Sudáfrica hace 2 y 1,2 millones de años, en las edades gelasienses y calabrienses, en el Pleistoceno inferior a medio. De ahí saltamos al homínido conocido como, o al grupo de homínidos conocidos como Kenyathropus, que entre ellos solo hay uno, que está el Kenyathropus platypus, que es el nombre compuesto para una especie de homínido de la que se encontró un cráneo fósil en 1999 en Kenia. Los científicos han propuesto definir el género Kenyathropus, pues el cráneo encontrado muestra una mezcla equilibrada de rasgos de Australopithecus y Homo. El fósil data de unos 3,5 millones de años, del Piaciciense Pleistoceno. Después de ahí saltamos directamente al género conocido como Homo, o sea, el nuestro. Dentro de los homos están el Homo habilis, que es un homínido extinto que vivió en África en las edades gelasiense y calabriense, principios y mediados del Pleistoceno, entre 2,4 millones de años de antigüedad. Después está el Homo naledi, que es una especie de homínido extinto del género Homo que vivió en lo que ahora se conoce como Sudáfrica y vivió hace unos 2 millones de años. Después está el Rudolfensis, una especie de homínido que habitó en el este de África entre 2 y 1,7 millones de años, en el Gelasiense Pleistoceno inferior. Después está el Homo ergaster, un homínido extinto propio de África, que se estima que vivió entre 1,9 y 1,4 millones de años, en el Calabriense Pleistoceno medio. Después está el Homo georgicus, una especie de homínido establecida en 2002 a partir de fósiles encontrados un año antes en Manisi, en el Cáucaso, en la República de Georgia. Los fósiles se han datado entre 1,8 y 1,6 millones de años de antigüedad. Después está el Homo erectus, que es el famoso homínido extinto que vivió entre 2 millones de años y 70.000 años antes del presente. Después pasamos al Homo cepranensis, una especie extinta perteneciente al género Homo también, basada en la parte superior de un cráneo descubierto, cerca de la localidad Campo Grande de Ceprano, provincia de Frosinone, en Italia. Se ha estimado que este fósil data de hace por lo menos 800.000 a 350.000 años atrás. Después está el Homo antecessor, una especie extinta perteneciente al género Homo también, considerada la especie homínida más antigua de Europa y probablemente ancestro de la línea Homo heidelbergensis y neanderthalensis, que vivió hace unos 900.000 años en el Calabriense en el Pleistoceno temprano. Después saltamos al Homo heidelbergensis, una especie extinta que surgió hace unos 600.000 años y perduró al menos hasta hace unos 200.000 años, en el londinense mediados del Pleistoceno. Después está el Homo neanderthalensis, una especie extinta del género Homo que habitó en Europa, en el Próximo Oriente, en el Medio Oriente, en Asia Central, hace aproximadamente entre 230.000 y 40.000 años, durante el final del Pleistoceno medio y casi todo el superior. Después de ahí saltamos al florensis, una especie extinta del género Homo
que es extraordinaria por el pequeño tamaño de su cuerpo de apenas 1 metro de estatura y 25 kilos de peso. Se piensa que habitó hacia los 50.000 años atrás, coincidiendo con los años de expansión del Homo sapiens en la zona. Después está el Homo rhodensis, una especie de homínido del género Homo que se considera que vivió solamente en África desde hace unos 600.000 a 160.000 años atrás, antes del presente, por supuesto, en el Pleistoceno medio. Después está el Homo sapiens, el famoso Homo sapiens. Los restos más antiguos atribuidos a Homo sapiens se encuentran en Marruecos, con unos 315.000 años atrás. Después están los Homo sapiens hidaltus, que es una subespecie de Homo sapiens descrita a partir de especímenes fósiles encontrados en las proximidades de la localidad etíope de Erto Bouri. Dichos fósiles han sido datados con una antigüedad de 158.000 años, es decir, en el Pleistoceno medio. Y finalmente acabamos con el Homo sapiens sapiens, que es una subespecie, no tenemos que olvidarlo, que incluye a los seres humanos actuales, por supuesto, y a los miembros anteriores de la especie Homo sapiens, con una apariencia física consistente con los fenotipos de estos. Se piensa que los humanos anatómicamente modernos habitaron en África y se dispersaron hacia Europa y Asia en el Pleistoceno medio, hace aproximadamente 100.000 años, en varios movimientos migratorios a través de la península árabe. Esto es el proceso que siguió hasta la fecha el ser humano a través de algo de más de 7 millones de años de evolución. Pero la pregunta que ha servido como premisa a esta investigación es: ¿la evolución del hombre fue un proceso natural? No sé lo que os resultará a vosotros después de este rápido repaso de lo que es la evolución del hombre, de las fotografías tan impresionantes que os he puesto. Hay varias preguntas que no se nos puede escapar, que no podemos pasar por alto, y es, lo primero, mirarnos al espejo. Tú te miras al espejo y dices, yo he salido a nivel de subespecie, en una evolución de 7 millones de años, que a nivel histórico, a nivel evolutivo, es esto. O sea, en un guas, en un salto, en el día y la noche, como se suele decir a nivel histórico, a nivel de lo que es el recorrido de la evolución de una especie, hemos llegado hasta ser lo que somos. Que bueno, podrán decir los más, dijéramos, los más negacionistas, o los más, no sé, con una postura más escéptica, dicen, bueno, tampoco es que seamos mucha cosa, ¿no? Bueno, pues ya somos algo, sobre todo no nosotros solo en sí, sino la complejidad de nuestra estructura, que eso no hay que pasarlo por alto ni desapercibido en este caso. Pero el ser humano, yo creo que la base de todo es mirar en la naturaleza. No hace falta ser biólogo, antropólogo, químico, no hace falta ser nada de eso, sino simplemente mira a tu alrededor y date cuenta de que somos la única especie de cientos de miles de millones de especies inteligentes que habitan el planeta y que a día de hoy a cientos se están descubriendo todos los días. Somos la única especie que ha evolucionado hasta nuestro estadio. No solo que ha evolucionado hasta un estadio superior, que eso también, sino hasta nuestro estadio de, no solo de inteligencia, sino de conciencia, de consciencia, mejor dicho, ¿vale? De darte cuenta y hacerte una serie de preguntas, no solo de saber utilizar, de ser inteligente, no, sino también de hacerte la pregunta de quién soy, qué hago aquí, ¿y a dónde voy? Tener conciencia de ti mismo, de la existencia, de tu propio devenir, de tu propio futuro. Un mono, por mucho que los que ahora dicen, ¿no? Coco y todo este tipo de cosas, que sabe interpretar, que sabe leer, que tiene cierto tipo de inteligencia emocional, todo eso no se hace las verdaderas preguntas. A ese mono le han enseñado. A ese mono le han adiestrado y a través de una serie de procesos han demostrado que tiene la capacidad de absorción a nivel inteligente. ¿De acuerdo? Bravo, es un estudio brutal. Pero ese mono no se puede comparar a nosotros, o ese simio no se puede comparar a nosotros. ¿Por qué? Porque no tiene conciencia de sí mismo. No por lo menos a los niveles que lo tenemos nosotros. Ese mono, a base de hacer, desde que le cogieron desde pequeñito hasta lo que es ahora, entiendo que ese mono ha ido
progresando y evolucionando, dando unos saltos muy grandes y muy interesantes para lo que es un simio. Pero no tiene nuestra capacidad, no tiene la perfección física que nosotros tenemos, no tiene la acumulación craneal ni cerebral que tenemos nosotros, no de tamaño, sino de calorías que consume el cerebro, de la potencia enorme, máquina imposible de realizar a nivel evolutivo, que es nuestro propio cerebro, la incógnita tan grande que es, y perdonadme todos aquellos animalistas que me van a saltar al cuello, un mono no tiene nada que ver con un hombre. Sí, somos antropomorfos, sí, tenemos 2 brazos, deditos, tenemos pies, pero no tenemos nada que ver, eso no significa que no tengan derechos. Pero bueno, al margen de eso no nos desviemos del tema. El ser humano ha sido la única especie en el planeta que ha evolucionado hasta estar como estamos. Y dices, oh Dios mío, la teoría de la evolución, ¿dónde está? ¿Por qué no hay, yo qué sé, 4, 20, 40 especies que también sean a nivel comparativo igual de evolutivas que nosotros? ¡Qué casualidad! ¡Qué joya perfecta y maravillosa que somos! Que hemos resultado los únicos en un planeta Tierra enorme, con miles de millones de especies inteligentes, como digo, que se descubren todos los días. Somos la única especie que hemos llegado hasta nuestro estadio. Y todavía, me vais a perdonar, todavía tienen narices algunos de intentar insultar a la inteligencia de las personas y decir que eso es evolución, que es un salto evolutivo, que es una anomalía, que es una mutación que la naturaleza ha dado y te ha creado mejor y te ha creado en 7 millones de años, cuando hay animales que comparten nuestro entorno, que son mucho más antiguos que el hombre y que les ha salido a lo mejor un ala, les ha salido a lo mejor un dedo de más, han estirado un poco más el cuello, han a nivel evolutivo de habilidades han adquirido alguna habilidad, pero a nivel funcional, no a nivel como nosotros. Nosotros somos una máquina, somos brutales. O sea, no me comparéis a un bebé, que es lo que me hacen muchos. No, porque el bebé cuando nace es un absoluto tullido, una absoluta muerte para todo lo que hay, que le rodea en ese sentido. Se lo puede comer cualquier depredador, no sabe andar, no sabe... Bien, de acuerdo, pero ¿y el subproducto que se crea de ese bebé? Somos una máquina. Tenemos una capacidad no solo a nivel de adaptación, que la adaptación está aquí arriba, no está solo en el físico, porque hemos suplido un poco, por decirlo de alguna manera, la adaptación física con la adaptación inteligente. O sea, nos hemos adaptado al medio no con la necesidad de que nos salga un brazo de más, o un dedo de más, o pelo por todo el cuerpo, que encima lo hemos perdido, que ahora trataremos de ello, sino lo hemos suplido con nuestra inteligencia. O sea, eso es brutal para crear herramientas, para generar, para anticipar cierto tipo de acontecimientos, para coger a los animales y adestrarlos, para intentar progresar, asentarte, familia. Un producto evolutivo que ninguna especie ha tenido. Y eso es algo que muchos, una parte, porque ahora también lo vamos a ver, de los científicos, avalan como evolutivo. Y tú dices, pero ¿cómo es posible que solo nosotros lo hayamos hecho? Solo nuestra subespecie haya llegado. Este recorrido que os he hecho ahora al principio es la muestra específica de cómo hemos pasado de ser un simio a ser un homo, un hombre, un ser, no voy a decir perfecto, pero en comparación con la naturaleza que tenemos al lado somos perfectos. Que sí, que tenemos muchas enfermedades, muchos problemas genéticos, mucho papá, que vamos superando, que sí, todo eso lo sabemos y muy probablemente seguiremos evolucionando. Pero el proceso de perfección como tal, como nosotros, no lo ha tenido ninguna especie hasta ahora. Así, ninguna. Somos una brutalidad genética, somos una imposibilidad estadística. No podemos ser así, y menos en saltos evolutivos, teniendo en cuenta que según Darwin los saltos evolutivos, ¿cómo era la frase? La frase de Darwin es que no hay atajos para la evolución, no hay grandes saltos, sino que van generando pequeñas, pequeñas anomalías o pequeñas mutaciones que van adaptándose al entorno, y todo al entorno, pero nosotros hemos roto esa estadística. Con nosotros no hay estadística posible. O sea, la teoría de la evolución se tiene que recomponer si tuviéramos un poco de cabeza, si realmente queremos adaptar al ser humano dentro de esa teoría, que es imposible.
Vamos a seguir. El ser humano es la única especie no solo que ha evolucionado en un abrir y cerrar de ojos, mientras que otros seres vivos, como he dicho, han tardado millones de años en ser lo que son ahora, y muchos de ellos, que es lo más gracioso, como los tiburones, como los cocodrilos, como las ranas y como muchos simios que hay, siguen exactamente igual. Siguen exactamente igual, no hay, somos la única especie evolutiva que hemos llegado hasta nuestro estadio. No hay comparación posible, porque si hubiera una, dos, dices, bueno, pues la evolución, ahí sí que tienes la frase de la evolución, se ha repartido y hay varias especies diferentes que han evolucionado hasta un punto casi equitativo, por unos medios o por unos caminos diferentes, que eso es la evolución, pero ninguno ha sido, somos la única especie de todo. Y no solo eso, el volumen craneal que nosotros tenemos, la evolución, ha ido de 600 centímetros cúbicos a 1800 centímetros cúbicos en apenas 2 millones de años. O sea, de 7 millones de años de evolución, ha habido 2 millones de años en el que teníamos una capacidad de 650 centímetros cúbicos, ¿vale? Y de repente hemos dado un salto a 1800 centímetros cúbicos. Impresionante. ¡Pum! Un salto. Pues porque sí, por la evolución. Muchos científicos acarrean esto a que el ser humano experimentó, dijéramos, un ámbito social mucho más rico, el generar herramientas, el utilizarlas para un momento determinado, todo este tipo de cosas que nos venden en los documentales, ¿no? El mono que de repente dijo, ¡ay! Pues vamos a hacer así, ¡guay! El fuego, ¡guay! ¡Voy! ¡Pum! ¡Pum! Es como la canción esta, no sé si la habéis visto, de Sakikatula, tikititula, tikitipatitipum. ¡Ping! Pues esto sí, es exactamente igual. De repente, el ámbito social que muchos simios, muchos primates, tienen el mismo ámbito social que nosotros, hacen guerras, tienen jerarquías a nivel de yo soy soldado, tú eres jefe, y también manipulan hasta unos niveles muy importantes, piensan, pueden resolver problemas complicados, no solo de matemáticas, sino a nivel social, y nosotros a día de hoy les estamos estimulando para ello. Pero ahí siguen, comiéndose los mocos, y son muy inteligentes, pero no llegan hasta nosotros, no llegan hasta el punto en el que nosotros estamos. ¿Qué hay ahí? ¿Qué nos ha hecho evolucionar? Y además es que no es solo eso, se ha demostrado científicamente que el ser humano, desde la adquisición de la agricultura, hace relativamente poco, no solo evoluciona más rápido, sino está evolucionando 100 veces más rápido que otras especies. Somos la especie que parece que genéticamente estamos adaptada o estamos diseñada para evolucionar a unas velocidades desorbitadas. Como digo, hemos saltado la propia palabra evolución o el crecimiento exponencial de una especie normal, la hemos saltado. Hemos dicho, ¿para qué? Lo hemos tirado a la basura de la evolución y hemos seguido evolucionando hasta 100 veces más rápido. Y esto lo podemos ahora ver en un entorno mucho más pequeño, en un ejemplo mucho más reducido. Ahora, los propios científicos a nivel tecnológico dicen que estamos dando saltos que 5 años ahora son 20 de diferencia. A nivel tecnológico y a nivel social, que vamos mucho más rápido, o sea que encima se está incrementando cada vez, y ya en parámetros evolutivos estamos pegando fuerte, estamos subiendo exponencialmente hasta unos ritmos que no se puede llegar a entender a nivel evolutivo. Pero continuemos, porque esto continúa, por eso digo que es una cosa impresionante. ¿Por qué? Esto es una de las grandes preguntas. ¿Por qué todos nuestros parientes, los primeros homínidos, los Australopithecus, ¿por qué todos esos, todo el repaso, toda esta lista que os he dado al principio, por qué todos se extinguieron? Si nosotros somos un subproducto de una especie generada, no somos ni siquiera la propia especie, bueno, y mucho menos la primigenia, ¿no? Somos un subproducto, hemos sido un chispazo de una propia rama, hemos salido y hemos llegado hasta el punto en el que hemos sobrepasado a todos y hemos quedado como únicos, ¿no? Pero ¿por qué, por ejemplo, el sapien normal, el hombre de Cro-Magnon, se extinguió? Si estaban mucho más cualificados a nivel anatómico para aguantar las inclemencias, eran mucho más fuertes. El neandertal era un poquito más bajo, pero estaba rudo, era fuerte y eran inteligentes, y su capacidad craneal era mucho más grande. ¿Por qué?
¿Por qué este refinamiento? ¿Por qué esta capacidad? O sea, porque no solo hemos evolucionado a nivel físico, sino que luego nos hemos refinado. Hemos adaptado nuestra capacidad craneal a ser cada vez más inteligentes, y no solo más inteligentes, sino físicamente, dijéramos, menos rudos. Se nos ha caído la piel, quitando ciertas ramas o ciertas personas, se nos ha caído el pelo en la piel, se nos ha caído... Todo ese tipo de cosas es como un refinamiento, es como, dijéramos, si ya vais evolucionando encima, os voy a dar una vuelta de tuerca y cada vez vamos a intentar mejoraros un poquito más. Pero no solo eso, sino que muchos de ellos, la gran mayoría, coincidieron entre ellos. Quiero decir, estaban en la Tierra de forma coetánea, de forma en el mismo ámbito, en las mismas edades, muchos de ellos. Por ejemplo, el Sahelanthropus tachedensis, el Orion turgensis o el Australopithecus Ardipithecus cadava y el Ardipithecus ramidius. Esos 4 coincidieron en muchas ocasiones entre ellos a nivel de años. O sea, son prácticamente, saltando 200, 300 mil años, muy probablemente muchos de ellos coincidieron. Pero es que no solo esos. El Australopithecus, el Bairgazali, que menudos nombrecitos también, el Afarensis y el Africanus también coincidieron en un mismo punto. O sea, no solo en un mismo punto, que a lo mejor, sino dentro de los mismos territorios coincidieron y estaban en un mismo tiempo cronológico viviendo entre ellos. Pero es que no solo eso, sino que los homos dentro del género Homo, el famoso habilis, el nadelis, el rudofensis, todos esos también coincidieron. El erectus, el caprenensis, el antecesor, también coincidieron entre ellos. Y después, el más conocido, los casos más conocidos, que son el neandertalensis, el rodensis, el hidaltus y el sapiens sapiens. Ellos coincidieron entre ellos. Entonces ahora me vas a explicar si estas, sobre todo al final, en el género Homo, en el neandertalensis, en el rodensis, en el hidaltus y en el sapiens sapiens, si coincidieron entre ellos y eran especies y subespecies, ¿cómo salieron las unas de las otras? Si muchas de ellas eran peores, o sea, pegaron un salto evolutivo y luego... Se generó una mini rama, bien, pero ese primero, ¿cómo fue generando esa mejora, modificación genética, si los que tenía al lado eran inferiores? O sea, si yo de repente, imagínate, se genera un niño mejor, que podríamos llamar del rodensis o el hidaltus al sapien, un niño sapiens se genera, bien, ¿y con quién se junta? Con sus antecesores malos, con sus genes que son supuestamente inferiores a ellos. O sea, que esa línea evolutiva se perdería. Pero aún así, ¿cómo lo hacemos? Si muchos de ellos eran coetáneos, se podían mezclar entre ellos, y ya el propio sapiens sapiens se generaba, ¿de quién se generó? ¿De alguien malo? O sea, de unos genes que se mezclaban los unos con los otros, malos, y luego esa especie, ¿cómo perduró? ¿Cómo se generó la especie sapien? Llegó hasta lo que... No hasta a lo que somos nosotros, sino cómo llegó a sobresalir por encima de todos. Porque era más inteligente, que es lo que me dirán muchos. Logró pervivir porque era mucho más inteligente que todos los de atrás. ¿De acuerdo? Pero ¿cómo se generó la especie sapiens sapiens si la única amalgama que tenía para cruzarse eran seres inferiores? ¿No lo entendéis? O sea, es imposible. O sea, es una cosa que la propia subespecie se fue generando en base a unos malos cromosomas, o hubo a lo mejor algo ahí que interfirió. No solo en el desarrollo que estamos viendo del propio ser humano, como hay un momento en el que de repente pasas a ser algo diferente en la naturaleza, que empiezas a manipular objetos, empiezas a desarrollarte, empiezas a tener necesidades, empiezas a ir, venir, emigraciones, empiezas a generar una familia, y de ahí damos un salto evolutivo hace unos 180.000 años aproximadamente, o hace unos, me da igual, hace unos 130.000 años o 300.000 años, no llegó al millón de años, y ahí de repente empezamos, ya si íbamos en una tendencia impresionante, hace aproximadamente unos 900.000 años, 700.000 años, empezamos a pegar, a subir hacia arriba, se nos empieza a caer el pelo en la piel, empezamos a ser anatómicamente mucho más formados, empezamos a distinguirnos completamente de todo
lo que abunda en la Tierra. Y solo hace falta vernos, somos los únicos diferentes a las especies que nos rodean. Y hay muchas especies muy raras, pero hemos dominado el planeta de una forma que no se explica. Y si ya veníamos de una rama que de repente, sin saber por qué, porque sí, como dirían muchos, se separó de lo que es la evolución normal de esos simios, de esos chimpancés que dicen que venimos, que es nuestro antecesor más inmediato. Nos separamos de ahí y empezamos a ser completamente diferentes. Empezamos a caminar de forma bípeda, por dos pies, empezamos a utilizar herramientas, empezamos a caminar casi prácticamente erguidos y luego ya a caminar erguidos. Y de ahí nos vamos desarrollando y vamos, no solo eso, sino conquistando el mundo entero, que eso es impresionante, que ahora también lo vamos a tocar ahora. ¿Cómo es posible que de un solo punto, que es de donde dicen, de África, de la parte de África, de la parte este de África, ¿no? ¿Cómo es posible que con el vasto territorio, que sí que es verdad que la morfología del mundo era completamente diferente, había zonas heladas, sitios que antes estaban sumergidos, ahora no, vale, sí, la composición del mundo, pero la capacidad para expandirse, ¿cómo es posible? ¿Cómo llegas hasta los más recónditos lugares del planeta? ¿Cómo es posible? ¿Es verdad que hubo un solo punto o fueron generándose de forma diferente en diferentes puntos a través de diferentes especies y fueron amalgamándose con algo que se desconoce? Esas especies y generando una especie realmente de una forma o de otra, porque si os dais cuenta empezaron a emerger especies. O sea, especies no solo de Australopithecus, por ejemplo, sino también de Homos, empezaron como las setas, a brotar de repente, a germinar. Nadie tiene una explicación, ni sabe, quitando uno, que es un poco entre el Australopithecus y el género Homo, que os he dicho, quitando ese, el resto no hay algo que se parezca, no se sabe cuál fue el salto entre unos y otros y cómo de repente empezaron a emerger razas, y no solo eso, sino que se formaron y se podían considerar como razas, o sea, géneros de especies diferentes dentro del parecido genético que había y del propio devenir. No hay una línea, esto que os he dicho es una línea de tiempo, pero no es una línea evolutiva del ser humano, o sea, no se sabe tampoco, es impresionante. Como digo, el punto, se cree que es África, pero porque se han encontrado los restos más antiguos, pero tampoco se tiene muy en cuenta el hecho de que África es muy grande. ¿Cómo llegaron a Europa? ¿Cómo llegaron a Inglaterra? ¿Cómo llegaron a Italia? ¿Cómo pudieron? A través de generaciones y generaciones, sí, de acuerdo, pero hay restos muy antiguos, de 3 millones de años, o sea, de animales, porque no eran otra cosa que animales, por muy evolucionados que estuvieran en correlación a sus congéneres, animales que se fueron hasta allí, o se generaron allí, o desde un mismo punto, o había varias cepas que se desarrollaron y fueron creciendo y fueron emergiendo, dando esta amalgama de cantidad de razas, y luego, como si fuera una pirámide, fue convergiendo en un mismo punto hasta llegar al Homo sapiens sapiens. Pero eso daría a entender que no se mezclaron entre ellas solo, sino que también hubo algo con lo que se mezcló, un gen primigenio que fue ayudando, al margen de las propias mezclas suyas, fue ayudando a una evolución en común, porque si no hubiera sido imposible. Incluso en la propia naturaleza hay retrocesos, hubiéramos retrocedido, porque si el sapiens se cruza con los neandertales o incluso con los Australopithecus, que por aquella época muy probablemente todavía estaban, hubiera retrocedido y hubiera habido cepas malas, y a día de hoy no los hay, no hay ninguna, somos la única especie Homo que hay. ¿Por qué? No solo porque se extinguieron, sino con qué nos hemos mezclado para llegar hasta donde estamos, porque entre nosotros no ha podido ser, o sea, no entre nuestra raza, sino entre el resto, porque se supone que para haber una evolución tiene que haber un proceso de mezcla, ¿no? De amalgama entre razas. ¿Con qué razas si el resto eran inferiores? Hay cosas que no se explican, y el punto también de donde nacieron no se explica. Es algo, es una teoría, es una hipótesis, más que una teoría, porque no tienen pruebas. Tienen pruebas de haber encontrado en un punto varios lugares, en varios lugares de un mismo punto, mejor dicho, varios fósiles que son muy antiguos. Pero de ahí no puedes hacer una teoría de que ahí nació el ser humano,
porque no es sostenible, no solo por las distancias, que también, sino porque no es sostenible por la multitud de razas y que siguen habiendo hallazgos. Hombre, obviamente en pleno Madrid no vas a encontrar un hallazgo porque tienes que levantar la Castellana, ¿no? Pero que me refiero que a lo mejor en ciertos lugares, por la facilidad, por la cercanía de ríos, por lo ancestral del lugar, a lo mejor puedes encontrar. Pero eso no significa que en otros sitios no se haya dado y que hubiera otras subespecies mucho más antiguas, porque las dataciones siempre te tienes que remontar mucho más atrás de los lugares en donde han encontrado. Pero seguimos con la chaqueta que os estoy contando. No se sabe quién fue el primer homínido. No tienen ni idea. Ese Adán, ¿no? Ese padre de todos, no se sabe cómo se generó, cómo nos pusimos de repente erguidos, cómo tuvimos la necesidad de... Sí, dicen que para ver a los enemigos, por la necesidad de prever, de subir a los árboles y hacer así, coger un fruto, tal... Las teorías más rocambolescas que os podáis imaginar. Yo me imagino a los científicos muchas veces, aparte de los científicos, porque hay otros que son muy valientes. No vamos a hacer aquí una composición de un popurrí, porque no se puede meter en el mismo saco a todos. Pero me imagino cómo se puso erguido, y me imagino ahí en el laboratorio, pues se puso erguido porque cogió un fruto. Ya está, perfecto, ya está, teoría, ¡pum! Y la saco, saquicatula, biquiquitula, tiquitipatiti, pum, ¡pim! Y ya está, y sacó esa teoría y la saca y todos le tenemos que aplaudir. Pero no se compone, o sea, no tiene sentido ese tipo de cosas, o sea, no es solo coger un fruto y, me vicio, como los papeles, ¿sabes? Que los doblas y se quedan doblados, no, pues hago así, me estiro, y a base de estirarme, ¿qué? 1.000.000 de años me estiro, todas las razas me estiro y me quedo ya recto. Pero qué tontería es esa, o sea, hay una morfología de espalda, hay una morfología de huesos, de músculos, que no se puede doblar así porque sí, o sea, no tiene sentido, un salto evolutivo, es que con eso lo solucionamos todo. Es que no puede ser, pero que ahora vamos a continuar para que veáis, porque hay una cantidad de despropósitos que no tienen sentido. Y hay un dato que yo quiero dar del Homo erectus, que aquí es curioso, que vivió más de 1.000.000 de años antes que el sapien, que podía emitir sonidos y muy probablemente hablar, que no se sabe porque obviamente no podemos ir hasta esa época, ¿no? Pero sí que se sabe que emitía sonidos y que muy probablemente pudiera hablar porque tuvo el gen que lo permite, que es el FOXP2, que es el que te permite hablar. Curioso, ahí lo dejo, eso es un pequeño dato que dejo ahí. Pero ahora os voy a comentar algo que para mí, cuando lo estudié para hacer este vídeo, me dejó impresionadísimo. No se puede demostrar la teoría de la evolución y el misterioso ADN es una prueba más. Según la ciencia oficial, la vida en la Tierra fue generada en lo que se denomina como sopa primordial. Dentro de esta sopa, la cual contendría agua y a ciertas temperaturas, mezclándose con ciertos elementos químicos y con el impulso de las tormentas eléctricas, surgieron los primeros elementos inorgánicos que al juntarse crearon la célula. Bien, en 1952, dos científicos quisieron recrear estas condiciones. Ellos son Stanley L. Mayer y Harold C. Urey. Ambos, como digo, intentaron recrear esta sopa primordial en el laboratorio. En este experimento que realizaron surgieron aminoácidos. Los aminoácidos, correctamente ensamblados, dan lugar a proteínas. Repito, bien ensamblados, que no lo estaban. Pero aún así, sin demostrar absolutamente nada, fue tomada por algunos como un éxito rotundo y por otros como un fracaso. Yo soy de los segundos. No sé en qué se pueden comparar un aminoácido a una célula, o mucho menos a un ser humano, pero bueno. Y de hecho, estos aminoácidos y estas proteínas que se generarían después de los aminoácidos no pueden dar lugar nunca, bajo ninguna circunstancia, a una célula. Porque las células necesitan de una cosa fundamental, que es un código genético para sobrevivir y replicarse. Este código genético es el ADN y el ARN, y esto no surgió en la sopa primordial. Fue entonces cuando en 1953 también, en la Universidad de Cambridge, donde Francis Crick y el estadounidense James Watson descubrieron la forma helicoidal del ADN. Su descubrimiento fue tan sumamente revolucionario que en 1962 se les concedió el premio Nobel.
Estos dos premios Nobel, arriesgando sus carreras, afirmaron contundentemente que el ADN era algo artificial, creado necesariamente por otras inteligencias. También añadieron que semejante complejidad en su estructura era imposible que surgiera por casualidad en una sopa caótica. El ADN tiene una capacidad de combinarse en secuencias infinitas, sujetos por compuestos de azúcares y unidas por fosfato. 20 años después, Francis Crick seguía reafirmándose en la idea de la manipulación genética y publicó un artículo en la revista Icarus, y con la intención de descubrir y desentrañar el misterio, creó y dirigió el proyecto Genoma Humano. De ahí han salido 3 teorías sobre el origen de la vida. La primera, la famosa sopa primordial, la sopa ave creen esta. La segunda, la paspermia, que significa que ciertos organismos que iban en meteoritos chocaron contra la Tierra y a partir de ahí se fueron desarrollando hasta llegar a lo que somos. Y la tercera es la paspermia, pero dirigida, que como su nombre indica, fue dirigida por alguien. Francis Crick decía que las teorías científicas ortodoxas se hacen para justificar las lagunas y el desconocimiento, pero que cuando se analizan un poquito sus hipótesis caen por su propio peso, y que solo se sostienen una o dos que resultan ser obviedades. Esto decía Francis Crick, que esto es así porque estos científicos o estas ortodoxias se dejaban guiar por el paradigma de Newton y no por la física cuántica. También se debería tener en cuenta que el 90% de las culturas y religiones hablan de ciertos dioses que bajaron de las estrellas y descendieron y manipularon al ser humano. Varios científicos, biólogos y virólogos, entre ellos Robert Gifford, virólogo en el Aaron Diamond, y John Coffin, virólogo de la Universidad de Medicina de Tufts de Boston, han publicado en revistas que la evidencia de un virus llamado Bornavirus se fusionó con el genoma humano hace 2 millones de años. Este virus tiene la capacidad de manipular el ADN y el cerebro y está fusionado en un 8% en nuestro genoma. El astrobiólogo Paul Davies declaró que el SETI, que se encarga de buscar vida inteligente fuera de nuestro planeta, tenía la mayor evidencia de la vida inteligente a nivel de creación dentro de nosotros mismos. Afirma que una serie de cepas o marcas fueron implantadas ya que los homínidos si no podrían ser como son, y que ni siquiera es necesario en este sentido que alguien se hubiera personado, ya que existe altas tecnologías tipo sondas que alguien pudo haber utilizado para implantar la vida en la Tierra. Estas sorprendentes declaraciones de un científico fueron apoyadas por otros científicos, y es que se ha revelado en varias ocasiones que el ADN sigue complejos patrones matemáticos, creyendo incluso por parte de científicos, repito, que podría ser un mensaje que descifrar. Y de existir un mensaje, obviamente, es que alguien lo ha puesto ahí. Solo hemos podido descifrar un poco más del 2% de la información del ADN y nuestros maravillosos científicos dicen que el resto, el 98 o 97%, es ADN basura. Para mí, esta última declaración del ADN basura es el colmo de la ineptitud, de la arrogancia, del espíritu poco científico y de una tomadura de pelo a nivel tridimensional. Que alguien, o sea, yo llego a un sitio, voy a investigar algo y digo, solo tengo el 2%, un poco más del 2% investigado y el resto me la pela. El resto digo, ¿para qué? Eso es basura. Pero ¿cómo se puede ser tan retrasado? O sea, ¿cómo alguien puede apoyar este tipo de ciencia? Alguien de este tipo de ciencia que no ha estudiado el ADN, que no ha investigado, que es uno de los grandes misterios, no solo en su composición, sino en su entreenlace, sino en cómo arrastramos una información que desconocemos. Podrían investigar el ADN si no lo han hecho ya, que eso también es curioso, a unos niveles impresionantes, y que el ADN lo único que muestra no solo es una inteligencia a la hora de generar una especie con esa figura helicoidal, esa famosa, ¿no?, hélice que genera lo que es el ADN,
sino que hay una cantidad de misterios dentro de él y solo sabes un 2% y te dedicas a decir que el otro 97 o 98% es basura. La basura eres tú. O sea, que alguien diga ese tipo de cosas es para cogerle, quitarle los títulos que tenga o no sé, el permiso que tenga para enseñar, docencia o lo que sea, quitárselo y mandarle al paro. Porque es que no puedes, no hay cabeza posible para poder sostener que una persona, como si lo supieras todo, pero ¿qué egocentrismo? ¿Quién eres tú para decir que el resto del ADN, que es la maravilla de las maravillas, el misterio de los misterios, y para mí uno de los premios Nobel mejor concedidos del mundo, creo que es uno de los grandes misterios que el ser humano tiene por delante, y tiene unos cuantos, pero para mí es uno de los 3 primeros y no uno de los 2, ¿de acuerdo? Y unos científicos que dicen que son científicos, sino que son payasos de circo, dicen que el resto es ADN basura. ¿De dónde te has sacado eso? Si no lo has estudiado, si no has podido lograr llegar a más allá del 2%, ¿por qué te yergues como adalid del conocimiento y dices que eso es basura? Es que es una tomadura de pelo, y así quiero reivindicar también en este vídeo, con este proceso de análisis de la evolución del ser humano, nos damos cuenta que nos han estado tomando el pelo, nos siguen tomando el pelo y por desgracia nos seguirán tomando el pelo, y que muchas de las investigaciones que se hacen no solo que no se conocen, sino que no llegan a buen puerto por esta gente que son unos cicateros y unos paletos. O sea, no por la gente de pueblo, porque yo vivo en la gente de pueblo, por la gente de pueblo será todo lo que sea, pero paletos no son. Pero esta gente sí que lo son paletos, son cazurros, que habrán salido de una familia desestructurada o yo que sé, y llegan, tienen una carrera y se creen alguien. Y se creen alguien con la suficiente capacidad como para poner trabas al ser humano y poner zancadillas y decir que el resto, el 98%, que no estamos diciendo un 10%, el 98%, pues si me dijeras que has investigado el 70, el 80% sabes lo que es, y el resto dices, bueno, pues es basura, y dije, bueno, se ha cansado el hombre hasta aquí de seguir investigando. Pero el 98% del resto que digas que es basura, cuando es una de las incógnitas a todos los niveles que os podáis imaginar. El ADN es impresionante. Y la información contenida dentro del ADN es lo que no se sabe. ¿Cómo se puede albergar esa información? La cantidad de información que no sabremos albergada dentro de esas interconexiones. Y llegan unos retrasados y dicen que eso es ADN basura. A mí eso, cuando lo he estudiado varias veces, lo he visto varias veces en el colegio, y a mí eso me hierve la sangre, no puedo con ello, porque ahí es una muestra clara de la ineptitud del caciquismo de este tipo de personas, que son pues como los caciques de pueblo, como los caciques que muchas veces los gobiernan, que dicen y que mienten y que... Pero esto es importantísimo, y aquí podría haber respuestas para muchas cosas, entre ellas para las enfermedades, cáncer, sida, enfermedades genéticas degenerativas, enfermedades como la enfermedad de la mariposa, como los huesos de cristal, miles de cientos de niños que padecen ese tipo de cosas, y viene un subnormal y dice, no, eso no pasa nada, es ADN basura. Pero si no lo has investigado. Cosas de este tipo que no tienen sentido, pero volviendo y entroncando con la conversación del principio, esto es una muestra clara de cómo el ser humano se ha saltado todas las reglas de la evolución y ha escalado hasta unos puestos inimaginables que no solo que ninguna especie ha llegado, sino que somos casi una especie, la única especie con nuestras características dentro del planeta, que eso ya sobraría en el resto de explicaciones. Pero además de eso, creo que todavía quedan por demostrar muchas cosas, pero creo que el baúl, la caja que arrastra el ser humano cuando la descubramos o cuando queramos descubrirla, cuando queramos aceptarla, vamos a tener que recomponer la historia desde el principio hasta el final con vergüenza, como digo muchas veces. El ser humano no es producto de la evolución, no es casual y mucho menos es natural. Espero que el vídeo os haya gustado. Un abrazo a todos, gracias por vuestros comentarios. Os diré una cosa: los comentarios negativos no los borro, pero los de falta de respeto los borro todos. Ya los estoy haciendo, ya os lo dije antes, pero bueno, no quiero oscurecer este vídeo, que ha sido magnífico, me ha encantado, espero que os haya gustado también, y seguiremos hablando de la evolución vigilada del ser humano.